Y vamos a comenzar, vamos a seguir con esta enseñanza que comenzamos hace 8 días, esta serie de enseñanzas que se llama Esta es mi historia. La meta, si ustedes lo recuerdan, yo se los comenté con esta serie, es que podamos ver lo que dice la palabra de Dios y contrastar, si pudiéramos usar esa expresión, entre nuestra historia y la idea o la perspectiva que tiene Dios acerca de nuestra historia. Así que hoy todos podríamos identificarnos de alguna manera para decir: esta es nuestra historia, y está muy relacionado con esta pregunta que les acabo de hacer ahora. Entonces, la serie se llama Esta es mi historia. La enseñanza el día de hoy que quiero compartir con ustedes es: Cristo puede cambiar cómo terminará tu historia. Y vamos a estudiar algo en el libro, en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Cristo puede cambiar cómo terminará tu historia. Entonces, les quiero pedir si me acompañan, vamos a la primera carta a los Corintios. Es una carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si lo tienen, acompáñenme. Nos vamos a enfocar en el capítulo 6, pero creo que vale la pena que leamos este primer versículo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Estamos leyendo primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. En este caso es el versículo 2. ¿Están aquí? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, y ahora estoy leyendo el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Escuchen lo que sigue después. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense por favor cómo el apóstol Pablo califica o cómo se refiere a los corintios cuando les escribe esta carta. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿No parece como que está repitiendo lo mismo el apóstol Pablo? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, si ustedes conocen un poco la historia de la iglesia en Corinto, se van a dar cuenta que esta carta que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto es una donde indudablemente se nota que hay un ejercicio real y genuino y de hecho abundante de los dones espirituales en la iglesia que está en Corinto. El apóstol Pablo en el capítulo 2 incluso tiene que dar algunas directrices de cómo tienen que ejercitarse los dones en la iglesia que está en Corinto. A esta iglesia también el apóstol Pablo les escribió el capítulo 13, obvio no lo escribió en capítulos, pero en el capítulo 13 es lo que les escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, para hablarles acerca del amor. Este capítulo 13 es muy conocido, todo el mundo lo cita, cristianos y no cristianos. Primero a los Corintios capítulo 13, ¿se acuerdan? Habla acerca del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena pero que no hace ninguna clase de música. Y empieza a explicar el apóstol Pablo allí. Entonces, quiero llamar su atención nada más a eso, que cuando el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, lees la carta y déjenme usar esta palabra, es como sublime lo que está pasando en la iglesia a los Corintios. Pero yo no sé si a ustedes les suceda lo que me sucedía antes a mí. Cuando leemos las cartas, cuando leemos lo que escribió el apóstol Pablo y cuando lees la dinámica de la iglesia a los Corintios, la iglesia a los romanos, los filipenses, cuando lees la dinámica de lo que está sucediendo en la iglesia, a mí me sucedía, no sé a ustedes, pero es como, ellos son como algo aparte. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos lejos de lo que ellos eran en aquel entonces. ¿Por qué? No sé, a alguien se le ocurrió, pero por ejemplo, si ustedes empiezan a leer los evangelios, no sé por qué razón, a los que editan, si ustedes se fijan y buscan Mateo, no dice Mateo, dice San Mateo.
Y ya que empiezas a leer dices, no, pues ya ni modo, ni que le acusemos al hombre porque ya es San Lucas, San Marcos. Entonces, parece, por lo menos me sucedía a mí, como que estamos lejos de ellos, porque ellos son cristianos de la iglesia primitiva, ellos son cristianos como no ha habido otros cristianos, es una otra clase diferente de cristianos, estaban como más cerca de Dios, más cerca de Cristo, por lo tanto la bendición que recibían, la dinámica que sucedía en la iglesia era muy diferente de la dinámica a la que podemos aspirar nosotros. Y cuando leemos a los corintios, bueno, el ejercicio de los dones en la iglesia de Corinto, pues era diferente de lo que estamos experimentando el día de hoy. Si lo leen con cuidado, de hecho parece como que el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia que estaba en Corinto, cuando se reunían y ejercitaban los dones, había filas de personas que estaban queriendo participar y decir una palabra profética. Había filas de personas que querían hablar en lenguas o que querían decir algo, al punto que tenían que decirles, por favor, tomen un turno para poder decir. Y por favor, nadie se ofenda, todos los de esta fila ya no van a poder pasar porque ya estamos llenos y ya se nos hizo de noche, ¿no? Entonces, es como, lo sentía yo como algo aparte, no sé si te sucede a ti. Pero bueno, leemos la primera carta a los Corintios y nos damos cuenta que la ciudad de Corinto no era muy diferente de lo que experimentamos hoy en día. Los cristianos de Corinto no eran muy diferentes de los cristianos del día de hoy. Bueno, en la iglesia que estaba en Corinto, el apóstol Pablo tuvo que escribirles diciéndole, por favor tengan cuidado de cómo se conducen dentro de la iglesia. Resumen, hasta aquí, los cristianos de aquella época son exactamente igual que los cristianos de esta época. La gente a la que se le predicaba el evangelio, la gente que vivía en las ciudades donde se predicaba el evangelio, era exactamente igual que la gente a que se le predica el evangelio el día de hoy. Y les quiero pedir por favor que me acompañen para que veamos un poquito muy rápido acerca de la ciudad de Corinto. Aquí está, a ver si ustedes alcanzan a verlo y si conocen un poquito de geografía se van a dar cuenta. Corinto, yo sé que ustedes lo ven pequeño allí, pero se los voy a tratar de explicar. Corinto está ubicado más o menos por aquí, miren, para que se den una idea. Esta parte de aquí es Grecia, esto de aquí es Grecia, y Corinto era una ciudad que estaba por esta zona de aquí, que tenía muy fácilmente acceso a dos puertos. Esta parte de acá, de hecho, se llama el Golfo de Corinto. Y esta parte de acá es lo que se conoce allí como el Golfo. ¿Lo alcanzan a ver? Dice aquí, Sarónico. Entonces, imagínense por favor esta ciudad. Dice, hay una parte donde es muy, muy angosta y si tú eras un ciudadano de esa ciudad o de ese puerto, tenías la facilidad, más o menos para que se den ustedes una idea, de viajar unos cuantos kilómetros y tomabas un barco para ir a esta zona de tu lado derecho, hacia la izquierda, de una manera muy, muy fácil. Fíjense más o menos, aquí está Corinto. ¿Sí? Así que tú tenías de alguna manera muy fácilmente acceso para salir por aquí e ir a Roma, o acceso para salir por este otro lado y podrías ir a Egipto, podrías ir a Israel o a cualquier parte de Asia Menor. Aquí está, muy fácil. Ahora no es muy complicado entender que si tú vivías en esa ciudad de Corinto, tenías acceso, como sucede en todas las ciudades que están pegadas a otro país muy cerca de la frontera, o como sucede en todos los puertos. Todo lo bueno llega por el puerto, pero también todo lo malo. Entonces, te puedes imaginar que allí en Corinto llegaba todo tipo de personas del país que se te ocurra. Y los que llegan de otro país, regularmente lo que quieren es descansar, divertirse, aprovechar la situación, pero también enseñar sus ideas. Así que Corinto era una mezcla de muchas cosas allí. Entonces, quiero llamar su atención para eso, porque lo que leemos aquí, básicamente, Corinto presumía de ser
dueña, decía, de 2 puertos. No había una ciudad como Corinto. Para que se den una idea, Corinto era una ciudad que para aquel entonces era una ciudad muy grande. La ciudad era una ciudad griega, la tercera en importancia. Tenían, dicen, aproximadamente 400,000 habitantes, que si tú hoy lo ves sería una ciudad más o menos pequeña aquí, pero para aquella época era una ciudad muy grande y en un puerto. Llegaba gente, entonces dijimos, de todo tipo, de todos lados. Lo peor y lo mejor, tenías acceso a las 2 cosas. Ahora, fíjense, entonces, eso mismo hacía que Corinto fuera una ciudad muy liberal, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo no ser liberal cuando llega todo tipo de ideas y todo tipo de religiones? Pudiéramos entonces pensar que una ciudad liberal es una ciudad que se complica para la predicación del evangelio, ¿están de acuerdo? Pablo no lo vio así. Precisamente aprovechó que ellos eran tan abiertos y tan liberales que llegó a predicar el evangelio y ahí se fundó una iglesia, una gran iglesia. Me llamó la atención esto, porque cualquiera diría, híjole, yo no quiero ir a esta ciudad porque la verdad es bien perversa y están muy perdidos en el pecado. Pues sí, pero a su vez también están muy abiertos a escuchar cualquier cosa nueva. Y entonces Pablo dijo, pues allí empezamos una iglesia y fue a predicar el evangelio. Ahora, piensen, entonces Pablo no lo vio como un impedimento, sino más bien como una posibilidad. Por el otro lado, fíjense, era tan liberal la ciudad que se practicaba allí lo que se conocía como la prostitución sagrada. Ellos adoraban a Diana, tenían un templo para Diana como todos los griegos, en toda esa zona por ahí, también sucedía en Éfeso y en otros lugares. Tenían un templo para Diana, de tal manera que si tú eras un visitante y llegabas a Corinto, o si tú eras de ahí de la ciudad, podías practicar la prostitución sagrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías ir al templo, tener relaciones sexuales con una prostituta ahí en el templo y era como un voto que tú le estabas pagando a Diana. Por supuesto que todos querían ir a la iglesia, ¿no? O al templo. Los marineros que llegaban de otro lugar de visita, ellos decían, no, yo soy muy espiritual, quiero ir a pagar mi voto Entonces, y era algo común y normal. Es lo que les quiero animar para que vean el contexto de la ciudad de Corinto. Ahora, tú te puedes imaginar que tú mandaras a tus hijos a la escuela y que te dijeran, el maestro de geografía es un sacerdote del templo de Diana, ¿no? ¿Te puedes imaginar qué les podría enseñar a tus hijos? ¿O qué no les podría enseñar o qué les podría animar a hacer? Porque era normal que eso sucediera. Entonces, si la dinámica era así, estarán ustedes de acuerdo que regularmente la religión que más se practica en un país, en una ciudad, va marcando como ciertas pautas para los comportamientos de la gente que son parte de esa ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en nuestro México, la verdad es que el gran porcentaje de la gente, habitantes de este país, vienen de un contexto católico y la religión predominante es la Iglesia Católica y por lo tanto se marcan ciertas pautas de los comportamientos. ¿Están de acuerdo? Gran mayoría de las escuelas que hay en este país son escuelas religiosas donde hay ciertas normas católicas que hacen que se guarde la moral. Imagínate que no existía eso antes y la moral estaba como muy diluida, si es que pudiera haber algo de moral, era así como, ¿se acuerdan? Incluso en aquella época había una frase que para ellos era común, que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y que el cuerpo agarre la forma que quiera, ¿no? Vivamos nuestra vida como sea. Ahora, aquí quiero llamar su atención. Incluso la fama, la perversión de Corinto llegó a tal punto que si otras ciudades se volvían perversas, decían, ya se corintizó. Si una persona se volvía un perverso, decían, ya está bien corintizado. Como cuando tienes una carne, tienes jamón y no lo alcanzas a guardar al refrigerador y a la otra mañana dices, ¿qué crees? Ya se echó a perder, ya se corintizó, se prostituyó el asunto. La ciudad o las personas. Corinto entonces llegó a tener fama en toda esa zona precisamente por su perversión. Bueno, pongan atención. Allí en esa ciudad llegó el apóstol Pablo y dijo, vamos a plantar una iglesia. Si Pablo me hubiera invitado a mí para ser parte de su equipo, yo le digo, ay Pablo, ¿y no podríamos ir mejor a Tinguindín o algún otro lugar donde
Y el Pablo dice, no, vamos a predicar el evangelio, pero sí, ¿estás pensando lo que quieres hacer, Pablo? O sea, ¿te imaginas la gente que... No, bueno, yo ni me lo quiero imaginar, así que mejor vete tú, ¿no? Y Pablo fue, predicó el evangelio allí. Y ahí acompáñenme entonces, por favor, ahora sí. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 8. Bueno, Pablo les está escribiendo allí la dinámica de cómo está sucediendo cosas allá en la iglesia. Versículo 7, 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo les está escribiendo a la gente allí, pónganse listos, aguas hermanos, los que están allá afuera, que cumplen con estas características, les tengo una mala noticia. No heredarán el reino de Dios. Acompáñenme rapidísimo porque el tiempo se nos va. ¿Cómo le llamamos ahora? Fíjense, no erréis ni los fornicarios. ¿Cómo le llamaríamos hoy? ¿Cómo se le llama hoy a los fornicarios? Estamos hablando de una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona sin estar casados. ¿Promiscuos? ¿Mande? No, unos fornicarios y otros son adúlteros. Adulterio es cuando ya estás casado y tienes relaciones sexuales fuera de tu matrimonio. Fornicación sería sin estar casado. ¿Mande? Amigos con derechos. Bueno, ¿mande? Su cónyuge o unión libre, su amante. Bueno, ¿se dan cuenta lo que les quiero decir? O concubinato, hoy decimos, híjole, wow, ¿cómo está la sociedad? Bueno, esto se escribió hace muchos años y ya sucedía. Fíjense, ni los idólatras, le podíamos decir hoy son religiosos, ¿verdad? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ya desde entonces había afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cómo se llaman hoy? Gays, homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Esto es importante. Ahora, y aquí sacamos algunos principios. Hermanos, es importante recordar esto. Los quiero animar. Todos, absolutamente todos, hemos sido rescatados de un pasado tenebroso. ¿Por qué? Porque si ya estás ahora en la iglesia y dices, híjole, sí es cierto, los de allá, aguas con los de allá afuera, porque no, si hubieras. Bueno, acompáñenme por favor y leamos el versículo 11. Acuérdense toda la letanía que echó Pablo antes, Dijimos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados. Versículo 11. Y esto eran ustedes. Ya se te olvidó. Dice, y esto eran ustedes. O sea, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, a ver, no se les olvide, nosotros no somos tan diferentes de los que están allá afuera, Es que mi compadre es un tranza. Ey. Acuérdese ¿por qué sería que es tu compadre? Es que yo lo andaba sacando de las cantinas y corrigiendo. No, el punto es que lo que está diciendo el apóstol Pablo, no se les olvide, esto eran también ustedes. ¿Te lo puedes imaginar? Creo que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y dice, la verdad, no se trata de eso, no se trata de avergonzar a nadie, pero yo podría escribir aquí, porque acuérdense que fulanito de tal, pues era homosexual y ahora ya está en la iglesia y está participando, involucrado, sirviendo. Y fulano de tal, acuérdense que estuvo 10 años en la cárcel porque era tranza. Acuérdense, fulano de tal lo dejó su esposa porque era un adúltero y después lo perdonó y ahora están en Cristo avanzando. Fulanito de tal era bien mal hablado, ¿no?
alburero hasta más no poder, Cristo lo alcanzó. ¿Están conmigo? O dices así como, ese es para el que... Esa es la verdad, y lo que quiero decirles en este punto es importante. Todos hemos sido rescatados de un pasado tenebroso, y a lo mejor tú me dices, no, pastor, y es que yo soy cristiano desde que nací, y yo te pregunto, ¿y eso cómo se hace? O sea, no hay cosa como eso. Es que yo soy de cuna cristiana, yo no sabía que las cunas fueran cristianas. O sea, en algún momento de tu vida tuviste que entregar tu vida a Cristo. Lo que te quiero decir es que tú no eres pecador por el pecado que practicas, eres pecador porque naciste siendo pecador con una naturaleza pecaminosa. O sea, tú no me digas que eres mexicano porque te aprendiste el himno nacional y porque haces honores a la bandera. Eres mexicano porque naciste en México, se acabó. Pastor, yo no nací en México, nací en un avión de Aeroméxico, eres mexicano. Eso dice la ley. Cualquier ciudadano que nazca en una aeronave o en alguna oficina que sea del gobierno, aún en otro país, eres mexicano. Cualquier persona que nazca en este mundo antes de que cometa un pecado ya es pecador, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que todos tenemos un trasfondo tenebroso. Conocí a una persona que decía, siempre hacíamos broma de eso, decía, yo la verdad sí soy bien pecador, tengo un trasfondo de mucho pecado, pero fulano de tal, él nació en un hogar cristiano. Su peor pecado fue sacar 8 en segundo de primaria. Yo sí soy pecador. Y yo le decía, híjole, la mala noticia es que con 8, con 10, con 5, con 10 mujeres que hayas tenido, eres igual de pecador delante de Dios. Y te vas a chicharrar en el infierno igual. Tú no vas a decir, el mío nomás fue 8, ¿no? Pónganle grado 8, ¿o cómo? Les voy comunicando la idea. El apóstol Pablo dice, ¿cómo rescatar blancas palomas en Corinto? Cuando la ciudad es perversa, cuando no hay un trasfondo de moralidad. ¿Cómo rescatar blancas palomas en la Ciudad de México, en la ciudad de León, si todos venimos de un trasfondo tenebroso y Cristo nos ha rescatado? Esto es importante que lo notemos. Y tiene que ver, hermanos y amigos, con la pregunta que les hice. ¿Cuánto de nuestro pasado nos afecta en nuestro presente? ¿Cuánto crees? ¿100%? Bueno, ya lo veré con lo que pusieron ustedes ahí. No hay manera de escapar de tu pasado. O sea, si tus padres eran malandrines, lo traes. Fíjense, no sé, por favor, esto es importante, hagamos aquí un paréntesis. Los quiero animar y retar a los que piensan de una manera diferente y discutimos después, nos sentamos para platicar. Pero de repente oigo gente que dice, es que ¿sabes qué, pastor? Ora por mí, porque la verdad yo vengo arrastrando cadenas de amargura. No, esa es una novela. Digo, vengo arrastrando cadenas de maldición generacional. A ver, ¿a qué te refieres? Es que fíjate, mi bisabuelo se emborrachaba con pulque, mi abuelo se emborrachaba con mezcal, mi papá se emborrachaba con tequila, y la verdad a mí me fascina el brandy, ¿no? Entonces, por favor, ayúdame, traemos una maldición generacional que la Biblia dice, y una generación a otra, la Biblia dice eso en el Antiguo Testamento. Yo siempre digo, o es una maldición generacional o es un buen ejemplo. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde aprendiste a tomar? Pues cuando sacaba a mis papás de la cantina. ¿Y qué te decía? No te pongas como yo. Y aprendiste a hacerlo. Y por supuesto que nuestro pasado nos afecta en nuestro presente. Claro que sí. Tu papá estaba ausente. Nunca te puso atención, aprendiste cómo estar ausente con tus hijos, nadie te enseñó. Y dices, así como en automático se me da no hacerle caso a mis hijos, ¿no? Traemos una herencia que aprendimos. Tu papá gritaba de todo y a todo el mundo regañaba y tú dices, yo no sé dónde aprendí eso. Un día desperté y empecé a gritar. No, lo aprendiste en tu casa, lo aprendiste en tu escuela, es algo que lo traemos allí. Entonces, efectivamente, nuestro pasado indudablemente afecta a nuestro presente. Y creo que Pablo dice, hermanos, les escribo esta carta, escuchen, hermanos de Corinto, les escribo esta carta para que no se les olvide de dónde venimos. Si es necesario, hay que echarnos un clavado al pasado, solamente
nada más para que veamos qué tan oscura era nuestra vida, para que veamos qué brillante es nuestro presente y qué extraordinario puede ser nuestro futuro. Vamos al pasado no para lamentarnos, solamente para ver de dónde nos rescató el Señor. ¿Has pensado en eso? Todos hemos sido afectados por lo adquirido o por lo desarrollado. Y eso nos lleva al segundo punto. En Cristo, hermanos y amigos, hemos sido lavados, justificados, santificados, o como lo quieran ustedes ver, lavados, santificados, justificados, y eso nos habilita para vivir una vida piadosa. Escúchenme por favor otra vez. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, la Biblia dice que eso hace que tú puedas ser lavado, que tú puedas ser santificado y justificado. En pocas palabras, ¿qué significa? Significa que Dios te ha abierto una puerta de posibilidades para que tú puedas vivir una vida que honre a Dios. Lo estamos leyendo aquí en los Corintios. Hermanos, dice, ustedes antes eran afeminados, homosexuales, borrachos, pero en Cristo se les abrió la posibilidad de que rompan con esto y puedan vivir de una manera mejor. Por eso estamos hablando, esta es mi historia. Mi historia no la tiene por qué escribir el pasado. Mi historia no la tienen por qué escribir mis padres ni mi compadre que me indujo a esto que estoy haciendo. Mi historia puede ser escrita por la sangre de Cristo que fue pagada en la cruz para abrirme una nueva posibilidad. Pero no podemos escapar de eso. ¿Quién dijo que no? Y te quiero decir, tristemente, si tú vives lejos de Cristo, lamento decirte, estás condenado a repetir otra vez la historia que tanto te has lamentado. No quiero hacer lo que en mi casa siempre dije que no estaba bien y lo estoy haciendo otra vez. Si no te acercas a Cristo, estás condenado a repetirlo otra vez. ¿Y qué crees? Le estamos enseñando a nuestros hijos a repetir la historia de la cual juramos no hacer. ¿Están conmigo? Pero en Cristo se abrió una posibilidad de no necesariamente tener que repetir esta historia. Cristo nos habilitó para que nuestra historia pueda ser diferente. Nos dio como la facultad de que ahora escribe tu historia de una manera diferente. Dice la Escritura, fíjense, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero platicarles una historia. Hace unos meses que estuvimos en la Ciudad de México, tuvimos la bendición de poder estar hospedados en la casa de Carlos, que lo conocemos como Charlie. Él le ayuda a David Hidalgo. David Hidalgo es el pastor y Carlos trabaja con él. Y siempre habíamos platicado con él cuando íbamos, nunca habíamos podido quedarnos en su casa, pero estábamos en su casa y empezó a platicarnos un poco de su historia y me gusta, yo le digo a mi esposa y a mis hijos que me gusta hablar con él porque es muy como muy enjundioso y te habla así, Bueno, Carlos está así a poquito de ser juez, es secretario de un juez, ha estudiado mucho sobre leyes y todo el asunto y me estaba platicando. Yo le estaba diciendo que a qué hora nos tenemos que ir en la mañana. Me dijo, bueno, yo tengo que estar a las 8, no sé a qué hora se quieran ir ustedes. Yo le digo, ¿por qué te vas tan temprano a la iglesia? Es que tenemos oración de las 8 a las 9. Luego nos vamos a desayunar un cafecito por ahí y luego ya regresamos otra vez para tener el tiempo de alabanza. Y yo le digo, ¿por qué tan temprano, Charlie? Me dijo, bueno, no tenemos que ir tan temprano porque están ustedes aquí. Entonces, pero yo antes no era así, me dice. Antes me costaba un trabajo levantarme, ir a la iglesia. Mi esposa tenía que decir, ándale, ya levántate, y los niños ya están listos y bañados, y yo, ay, qué flojera, váyanse ustedes. Pero ¿cómo nos vamos sin las llaves del carro? ¿Las tienes tú? Pues allí están, nada más que nosotros no sabemos manejar. Y bueno, no íbamos a la iglesia porque Charlie se levantaba tarde, ¿no? Bueno, ahora lo veo que está muy involucrado y así como muy, muy metido en eso que está haciendo. Y me dice, Pepe, yo no debería de estar aquí. ¿Cómo que no deberías de estar aquí? Estoy a punto de ser juez, no sabes cuánto trabajo me ha costado, me refiero a estudiar. Yo no debería de estar sirviendo en la iglesia, yo no debería de estar ayudando a los líderes en la iglesia, yo no debería ser el líder de los jóvenes, no debería de estar ayudándolos a los de la alabanza. ¿Por qué no, Charlie? ¿No te sientes como capaz? Me dijo, Pepe, te platico. Yo soy el menor de 10 hermanos.
Vivía en la Ciudad de México, en Cuautepec, Barrio Alto. Si tú conoces México, sabes de qué estoy hablando. Todos mis familiares son gente de mal. Tenía yo un tío, me dice él, que era de lo que tú peor te puedas imaginar. O sea, borracho, mujeriego. Y lo puedo decir con libertad por lo que sigue ahora. Me dijo, nada más para que te des una idea de cómo era el punto. Él traía mujeres a la casa de mi tía para tener relaciones con ella y mi tía las tenía que atender. Robaba, hacía cosas que no estaba bien. Era de esos borrachos que se quedan en la calle tirados, así perdido, borracho, drogado. De esos que ves a mediodía, a plena luz del sol ahí roncando tirados, que tú los ves y... Eso no lo dijo él, lo dije yo, pero yo he visto algunos que te dan ganas de ¿qué? Lo levantas, lo ayudas, le echas agua, lo pateas, le escupes, algo así, ¿no? Así como que dices, no sabes qué hacer y terminamos así como que no lo vi, ¿verdad? Así, para que tengas una idea. Mi papá era chofer de un microbús, me dice. Se iba a las 6 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche. ¿Tú crees que tenía tiempo para estar con cada uno de los 10 hijos que teníamos? Nuestra cena era un bolillo para los 10 y tomar café, o sea, café así como de calcetín, ¿no? Porque, o sea, ¿te imaginas? Si tú has conocido a alguien que sea burro en la escuela, me dice él, yo le daba clases de burrería. Si eran 5 materias, yo reprobaba 10. O sea, mal hablado, peleonero. ¿Me entiendes, Pepe? Yo no debería de estar aquí. Yo debería de estar en la cárcel si es que hubiera alcanzado a llegar, si no me hubieran matado antes. Y yo le dije, ¿qué pasó, Charlie? Cristo me alcanzó. Tenía yo 18 años cuando empezaron a predicarnos el evangelio y yo decía, por favor, o sea, ya no me vengan con estas tonterías, ¿no? Mi tío, el que se quedaba borracho, me dijo, nada más para que tengas una idea, hoy es pastor de una iglesia, viaja por Centroamérica predicando el evangelio, se convirtió en un hombre de bien, era plomero, digo porque plomeaba a todos, no sé qué, era plomero, reparaba tuberías, puso una ferretería y ahora tiene una distribuidora de materiales y le va súper bien. ¿Qué pasó, Charlie? Cristo lo alcanzó. Y todo el mundo dijimos, si ese briago se pudo convertir y pudo ser transformada su vida, pues nosotros tenemos posibilidades y aquí estoy, a punto de ser juez. Y me apasiona ver su pasión. Y me dice, y no sabes qué privilegiado me siento poder estar trabajando en una oficina para el gobierno. Yo digo, ese es el primero que escucho que dice eso. No sabes, en serio, me siento bendecido saber que estoy puesto por Dios para traerle justicia a la ciudadanía. Estoy puesto por Dios para enseñarle a la gente que hay que obedecer a las leyes y que hay que cumplir lo que dice allí que está escrito. La gente que trabaja conmigo me dice, de repente llega la gente y le dice, licenciado, ¿cree que pudiera ayudarnos? Es que la secretaria dice que no se puede. ¿Cómo que no se puede? A ver, venga, claro que se puede. Para eso estoy yo aquí, para servirle y hacerle justicia. Y nos platica de las diligencias que hacía. Yo dije, ay, wow, nos platicó una historia. Híjole, Charlie, si algún día oyes esto, perdóname. No, decía, y hay que hacer una diligencia para sacar a esa persona que está en esa casa que no se quiere salir porque no quiere pagar la renta. Y mi chamba es explicarle decentemente, señora, por favor, sálgase porque ya lleva 3 años y hay una demanda contra usted. Lo mejor que le conviene es salirse. Los vecinos se juntan y dicen, no, a la señora no se va a ir porque la vamos a ayudar. ¿De veras le quieren ayudar? Ayúdenle, hagan una cooperacha para que pague los 5 años de renta que debe. No se quieren salir y que ya trajeron al otro, dice, y yo llevo a unos policías. Y yo, ¿qué haces, Charlie? Señores policías, procedan, por favor, saquen a la señora. Charlie, para eso está la ley. Me dice, pero ¿me entiendes? Cuando yo estoy haciendo esto, yo digo, ay, al que deberían de estar echando era a mí. Y hoy Dios me puso en este lugar. Todo, a mí me parece que, bueno, pero estamos hablando de Charlie, pero se podría llamar Juan Pablo, ¿estás de acuerdo? O Cosme, o Mauricio. O Erika, o Roberto. Estaba así que tendría que ser nuestro pasado, sin embargo Cristo intervino. Hermanos,
nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. Y vamos entonces a esto. Si Cristo nos habilita para una vida piadosa, nuestro pasado nos afecta, claro que sí, pero no determina nuestro presente ni determina nuestro futuro. ¿Por qué? Porque tú ya estás habilitado en Cristo por haber sido lavado, por haber sido santificado y por haber sido justificado. Ya tienes la posibilidad de una vida mejor. Estamos estudiando esta serie de temas. Esta es mi historia. Y mi historia no la tienen por qué determinar mis padres, ni por qué determinar mi pasado tenebroso. Mi historia puede ser determinada por la obra de Cristo, que me habilita para una vida mejor. ¿Aquí están conmigo? Y me dicen que cuando su equipo mete goles se ponen contentos. Cristo pagó en la cruz por nosotros y nos hizo victoriosos. No los oigo. No puede ser que estemos más contentos de que meta un gol el León a saber que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿No sería bueno, entre paréntesis, hacemos un paréntesis y le damos gracias a Dios y le damos un aplauso porque Él es bueno, maravilloso con nosotros? Sí. Gracias, Señor. Ahora quiero animarlos a esto. Fíjense por favor lo que está diciendo el apóstol Pablo, el versículo 12. Y quiero animarlos a que lo vean en este contexto, por favor, de lo que acabamos de leer, el contexto de Corinto, el contexto de lo que les acabo de leer y el versículo 12. Escuchen por favor. Es el mismo apóstol escribiendo a las mismas personas en el mismo contexto. Escúchenlo, por favor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. El apóstol Pablo escribe esto porque sabe que Cristo lo ha habilitado. Si estuviéramos oyendo no al apóstol Pablo, sino a Saulo de Tarso hace unos años atrás, sería incapaz de poder escribir esto. Y él diría, hermanos, les tengo que decir, bueno, ni eran sus hermanos, amigos, les tengo que decir, estoy sujeto a mi pasado, estoy sujeto a mis pasiones y no hay manera que me pueda liberar de esto. Sin embargo, como él sabe que está en Cristo, ahora él dice, todas las cosas me son permitidas porque soy un hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy un día a una fiesta con mis amigos y ellos tienen ahí cervezas y todo el asunto, porque tú eres cristiano, ¿está prohibido que tú voltees a ver la cerveza? Te dicen, una corona, hermano. No, yo anhelo la corona de la vida, ¿no? Una victoria, no, yo tengo la victoria en Cristo. ¿Tendrías prohibido hacerlo? ¿Qué pasaría si tú, siendo cristiano, tomaras más de la cuenta y terminas borracho? Mal testimonio. Pero cuando salgas de ahí, Dios dice así como, qué pena, o sea, ni te acerques para orar, en serio, no te conozco. A ver, sóplame. No, o sea, huele a pecado. A ver, sóplame. No, déjenme decirles, por favor. Hermanos, ojalá se puedan llevar esto a su casa. Tu pecado y mi pecado no hacen más ni menos a Dios. Dios es Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, yo tengo permiso de hacer lo que yo quiera, nada más también tengo clarísimo que no todo me conviene. No me conviene emborracharme, claro que no, porque me estoy haciendo un daño a mí mismo, estoy dando mal testimonio y además el nombre de Cristo es vituperado. Dice, no quiero hacerlo. ¿Tendría yo, el apóstol Pablo, ir y buscar una mujer para tener relaciones con ella? ¿Tengo permiso o no tengo permiso? ¿Me va a caer un rayo del cielo? No, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, eso no es conveniente, ni siquiera honra a Dios. Y porque ya estoy habilitado en Cristo, no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Porque si estoy en Cristo, tengo esa posibilidad de decir no al pecado. Ahora, fíjense qué interesante, ¿eh? Los quiero animar a esto. Sigue el apóstol Pablo hablando ahí, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Se está hablando de la comida el apóstol Pablo. Dice, vivimos en una
sociedad que es indulgente en todos los sentidos y dices, es que no puedo dejar este vicio. Si estás en Cristo, la Biblia dice que sí. No puedo dejar de comer. Si estás en Cristo, la Biblia dice que estás habilitado para eso. No puedo dejar de ver lo que no debo ver. Si estás en Cristo, estás habilitado para eso. ¿Están conmigo? Dice, precisamente por estar en Cristo, yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Antes no podía y estaba sujeto a mi pasado tenebroso y la historia se va a repetir. En Cristo tengo la posibilidad, puedo repetir la historia o puedo escribir otra historia. Dios puede cambiar cómo termina nuestra historia. Quiero animarlos a algo, quisiera que oremos, pero escúchenme. Quiero animarlos a que reflexionen en esto. Y además quiero pedirles un favor. Si tú estás aquí hoy y crees que eres incapaz, pero ya eres cristiano, me gustaría que oráramos hoy por ti. Me gustaría que pasaras acá al frente y por favor te quiero animar. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, no tengas pena de decir antes, la verdad yo estaba batallando con esto, ya era un homosexual y la verdad es que batallaba yo con eso, yo era borracho y la verdad es que sigo batallando con eso, pero creo que estoy yendo adelante en Cristo. ¿Están aquí conmigo? Yo te quiero animar, si hoy dices, la verdad es que yo estoy batallando también con esto, creo que hoy sería un buen día para que podamos orar y decirle, Señor, ayúdame. O sea, yo leo ahí que tengo esa posibilidad en ti. ¿Por qué? Dice la Escritura que delante de Dios hemos sido justificados. Quisiera que oremos pensando en esto. Muy rápidamente les quiero ilustrar esta historia. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? Jacob era el hermano mayor y por lo tanto debería de recibir la bendición por ser el hermano mayor, la primogenitura. Su hermano Jacob un día le compró la primogenitura a Esaú, básicamente lo transó. Y agrégale que su mamá, que según leemos en la Escritura, le gustaba también transar. Y Jacob se vio afectado por su pasado. Seguramente su mamá le enseñó cómo transar. Cómo hacer que sacó 10 cuando en realidad sacó 5, ¿no? Y ahí dice la Escritura, un día la mamá le dice, fíjate que yo oí que tu papá mandó a Esaú para que fuera y hiciera una comida y se la traiga porque le va a dar la bendición. La Escritura dice que su papá, Isaac, se había quedado ciego, ya no veía, ya era anciano, estaba ciego. Y le dijo a su hijo, ve por favor, ve al campo, caza algo, preparas una comida y me la traes, así como esa comida que tú sabes hacer y te voy a dar la bendición. Entonces dice que él se fue al campo y cuando él se fue al campo la mamá le dice, ahora es cuando Jacob, entra por favor y pídele a tu papá que te bendiga. Le dice, no, pero yo ¿cómo le voy a hacer? Yo voy a preparar ahorita una comida para que tú se la lleves. Y le dice, no, pero no es posible. Parece que lo que dice la Escritura, Jacob era como yo, era lampiño. Dice, y mi hermano es velludo, ¿qué voy a hacer cuando entre y que mi papá me toque? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, yo ya todo lo tengo arreglado. Entonces la mamá dice, si ustedes se acuerdan, dice que hizo una comida y ya tenía preparadas, dice que unas pieles velludas, se las puso y además le puso un vestido de Esaú y le dijo, entra con tu papá y dile que te dé la bendición. Si ustedes se acuerdan de la historia, dice que entró Jacob, a ver si se pueden imaginar, dice que entró Jacob con su papá y le dijo, el papá ciego, le dijo, ¿quién eres? Si tú fueras Jacob, estás pensando así como, soy tu hijo Esaú. A ver, otra vez, acércate, porque no, soy Esaú. Esaú, andas mal de la garganta. Acércate, le dice, y dice que se acercó. Y así dice la Escritura. A ver, acércate que te quiero tocar. Y dice que lo empieza a tocar. Le dice, la voz es como de Jacob. Y Jacob se echa un trago de saliva así como, porque aguas, si no te bendice, te maldice. Y esto sí es para siempre. Acércate, te quiero tocar. Y dice que le toca los brazos. Le dice, la voz es de Jacob.
pero los brazos son de Esaú. Le dice, acércate un poco más. Dice que él se acerca y le dice, la voz es de Jacob, pero tus ropas, dice, huelen a Esaú. Huelen como al campo. Déjame que te bendiga. Estaba yo meditando anoche en esto. ¿Te lo puedes imaginar, por favor? Que un día Dios te dice, ven, acércate. Te llamó por tu nombre, le dice, acércate, por favor. A ver, acércate y sóplame. Huele a pecado. A ver, acércate. Y Dios te empieza a tocar y te dice, ¿puedes imaginar a Dios ciego? Yo no sé si tú te lo puedas imaginar, me costó trabajo a mí. Y Dios te dice, a ver, acércate, te quiero tocar. Huele como a pecado, pero lo que yo siento es una cruz. Acércate un poco más, te quiero leer. Suena como a pecado, pero huele a la sangre de Cristo. Lo que yo veo es a Cristo. Y tú y yo estamos allá abajo, esperando que nos castigue. Y Él nos dice, yo huelo la sangre de Cristo. Estás justificado. Acércate más, le dice, dame un abrazo que te quiero bendecir. Y Dios no lo dijo, acércate, te quiero bendecir. No veo que eras borracho, no veo que eras un afeminado, que eras un homosexual, yo veo la sangre de Cristo, que te posibilita para una vida mejor. ¿No deberíamos estar contentos de eso? Sí. Te quiero pedir, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar juntos. Y te quiero pedir, hagámoslo rápido, si te parece. Si tú crees que necesitas oración para que esto, que es una posibilidad, se vuelva real en tu vida, ¿te parece que oremos? Quisieras pasar acá al frente si necesitas que oremos. No necesitas platicarle a nadie, nada más decir, por favor, ora por mí, yo necesito ir adelante en Cristo. ¿Quieres hacerlo? Y si no, nada más te pido, levanta tu mano y alguien allí en tu lugar va a orar por ti. Te animo, no te vayas hoy sin saberte que tu historia puede cambiar. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quieres levantar tu mano y oramos? Ayúdame, por favor, algunas manos se levantaron. Acércate con alguien que levantó su mano. Ten tu mano así levantada. Acércate. Si tú necesitas que oren por ti, levanta tu mano, no bajes tu mano hasta que alguien se acerque a orar por ti. Y te pido, si tú no levantaste tu mano, ¿por qué no volteas? Si ves, si alguien levantó su mano, acércate para orar por él. Es más, ni le preguntes, que nada más dile, Señor, yo te pido, ayúdala, que ella pueda. Por favor, las personas que tienen su mano levantada, ténganla así. Cuando ya alguien se haya acercado, puedes bajar tu mano. Aquí al centro hay 2 personas, por favor, ¿me pueden ayudar? Cuando ya estén orando por ti, baja tu mano. Señor, te quiero dar gracias porque tú eres maravilloso, porque tú no ves nuestro pecado, tú no ves nuestro pasado pecaminoso, sino hoy nos ves justificados por la sangre de Cristo. Señor, gracias porque en ti tenemos la posibilidad de una vida mejor, en ti tenemos la posibilidad de un cambio. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes para que esto se vuelva una realidad en nosotros y que esa habilidad que tú nos has dado, esa facultad que tú nos has dado de una vida mejor, podamos nosotros experimentarla en nuestra vida. Te quiero pedir por los que han levantado su mano, que a lo mejor se sienten a lo mejor incapacitados, impotentes, a lo mejor decepcionados. Incluso yo te quiero pedir que hoy nos ayudes y podamos regresar a nuestra casa sabiendo que en ti tenemos esperanza, que en ti tenemos la posibilidad de una vida mejor. Esta es mi historia que está siendo cambiada por la obra de Cristo. Esta es mi historia que tiene un pasado del cual se avergüenza, pero que tiene un futuro glorioso,
que tiene una vida mejor por delante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.